Hay frases que no cortan con cuchillo sino con eco. La mía llegó envuelta en olor a pino barato y pavo reseco. Deberías irte y no volver jamás. La dijo mi hermana, con esa sonrisa de catálogo que siempre le quedaba mejor a ella que la sinceridad. Yo tenía el tenedor en el aire y la paciencia a ras de plato. No lloré. No pedí explicaciones. Solo sonreí. Cuando te pasas años entrenando la calma en tierra hostil, aprendes que el ruido no convence, solo distrae. Entonces, metí la mano en el bolsillo interior de mi sudadera, noté el borde de un sobre crema. Estaba sellado con una pegatina dorada que me pareció cursi mientras la pegaba, pero me gustó la ilusión de momento especial. Miré a mi madre. Retorcía la servilleta como si exprimiera una disculpa que nunca llegaría. Mi padre, experto en neutralidad confundida con ausencia, cortaba un pedazo invisible de pavo. Y Derek, el novio residente, hacía ver que la salsa le parecía fascinante. Nadie me sostenía la mirada. Ese fue el detalle que me liberó. Cuando no hay ojos que te nombren, tampoco hay cadenas que te retengan. Bueno, entonces dije, supongo que no necesitaréis esto. Rasgué el sobre con lentitud, como quien desata un hechizo. El sonido del papel se volvió enorme. 2 mitades cayeron sobre el tercer panecillo de Derek. No miré atrás. Crucé el comedor, cogí mi abrigo, subí a la que seguía llamándose mi habitación, por costumbre, no por pertenencia. Hice una maleta ciega, cargador, calcetines, el cepillo de dientes que siempre terminaba en el baño de visitas. Abajo, las voces cambiaron de temperatura. Pánico, reproche, cálculo. Cuando bajé, nadie se atrevió a pararme. Abrí la puerta. El frío me dio la bienvenida con una bofetada limpia. La cerré con esa suavidad que duele más que un portazo. Dicen que las familias se rompen por grandes traiciones. La mía se rompió por pequeñas cobardías acumuladas. Di 3 pasos en la acera y escuché a Elisa. Espera, ¿qué era eso? Me reí por dentro, ya lo sabrían. Atarían cabos, reconstruirían pedacitos de papel como arqueólogos del arrepentimiento. Entenderían que ese sobre contenía mi salida honesta, mi intento de no ser la villana en una obra que no escribí, porque, y esto no lo dije en voz alta, pensaba compartir. Yo, la supuesta ladrona del foco, había escrito una carta para repartir, para cerrar heridas con números y abrir una puerta con respeto. Apreté el paso. Aquella casa había sido una escuela de sombras. Aprendí a hacerme pequeña para no molestar, a cocinar perfecto para merecer migas de gracia, a callar para no ser llamada dramática. Qué ironía, rompí un sobre, no una familia. Si algo terminé de romper esa noche fue la mentira de que quedarme allí era amor. El amor no te necesita muda, te quiere entera. Y yo por fin empezaba a estarlo. ¿Por qué había un sobre? ¿Qué había dentro que los haría gritar cuando lo entendieran? La respuesta no empezó en Navidad, empezó meses antes, en un despacho con sillas incómodas y caramelos de menta. La llamábamos tía Margaret por economía lingüística, no por sangre. Tenía esa elegancia antigua que cruje como el cuero bueno y el humor afilado de quien ya no necesita caer bien. En su salario me habló más de libros que de expectativas, más de ardillas en su jardín que de mis supuestas carencias. Un día me regaló una pluma. Toda chica debería tener algo hermoso que nadie más toque, dijo. La guardé, nunca la usé. Creo que presentía que su tinta estaba reservada para otra clase de cartas. Meses antes de Navidad, en el despacho del abogado, el mundo se inclinó. Todo era para mí. La casa, las cuentas, las joyas, las inversiones, no dividido, no negociado, todo. El silencio se volvió físico. Elisa parpadeó como si se le hubiese colgado el sistema. Mamá abrió la boca y perdió el manual de cierre. Papá emitió un sonido de reinicio suave. Derek, en su línea, murmuró un «espera a ella». Yo miré mis vaqueros. Sentí culpa por existir. Y, sin embargo, también sentí algo nuevo. Un voto de confianza que no pedí, pero que me eligió. Después de eso, la casa cambió de idioma. Las conversaciones se hicieron susurros cuando yo entraba. Las risas se pausaban como si estorbara el subtítulo. No me enfrentaron, prefirieron ser pasivo-agresivos, el deporte nacional de las familias que llaman lo correcto a lo conveniente. Elisa empezó a preguntar por la liquidez de los activos con la delicadeza de quien mide tu generosidad al milímetro. Mamá habló de hacerlo generoso. Papá al teléfono, la haremos entrar en razón. Traducido, el dinero es nuestro. Solo necesitamos que ella lo admita. Yo no quería ser banquera del cariño, pero tampoco quería ser el monstruo del relato, así que hice números a escondidas. Pagué tejados en papel, reduje deudas imaginarias,
Calculé la parte de paz y me quedé con lo que me permitía respirar sin pedir permiso. Escribí la carta, la sellé, guardé el sobre, no por capitular, sino por darles una oportunidad de verme sin precio. La semana previa a Navidad fue un ensayo general de la tragedia. Enlaces abiertos a cocinas imposibles. Sofás que parecían trucos de magia sucios. Derek pidiendo un estudio en la habitación que yo habitaba como quien reparte habitaciones en un hotel que no pagó. Aún así me aferré al plan. Después del postre les daría la carta. Sin discurso, sin teatro. Llegó la cena, llegó la frase, vete y no vuelvas. Y con ella, la verdad, no querían familia, querían acceso. No pedían que yo encajara, pedían que mi herencia encajara en sus planes. Entonces entendí que regalarles dinero habría sido entrenar a mi verdugo. No por el monto, sino por el mensaje, lo tuyo se decide aquí, no en ti. Guardé el sobre todo el día. Lo defendí del impulso de romperlo antes. Lo defendí de mis ganas de gritar. Yo venía a dar. Cuando finalmente lo rasgué, no destruí generosidad. Rescaté dignidad. Y aunque dolió, supe que había salvado algo más grande que un equilibrio contable. Me salvé a mí. Dicen que los finales se escriben solos. Mentira. El mío estaba escrito en una segunda carta que no estaba en mi bolsillo, sino en el tiempo. La que la propia Margaret me dejó para cuando el ruido quisiera confundirme. Releo mi borrador mental como si todavía estuviera entero. Mamá y papá, esta parte para ustedes, el tejado, las tarjetas. Elisa, suficiente para darle forma a tus planes sin financiar tus caprichos. Derek, una porción, porque el decoro también es una inversión y yo lo justo para que mi vida lleve mi nombre. Era un reparto justo, no simétrico. Justicia no es empatar cifras, es curar dinámicas. Pero la dinámica con mi familia era un reloj de cuco. Cada hora asomaba un pájaro que gritaba debes. ¿Debo? ¿Por qué? ¿Por existir? ¿Por no haber cumplido el guión del segundo plano? Aquella carta, más que dinero, era un acuerdo de paz y una advertencia. No me miraréis como ladrona porque no vine a robar, vine a devolver respeto. Cuando la sellé con la pegatina dorada, me sentí ingenua y valiente al mismo tiempo. Ingenua por creer que un gesto detiene una marea. Valiente por no rendirme a la marea. El día de Navidad el plan era simple. Postres, servilletas, una mirada a mamá, otra a papá, la carta sobre la mesa como un puente tendido. Pero la vida, o mejor, los hábitos eligieron otro guión. Elisa, directora autoproclamada de la película familiar, aceleró. Hemos decidido vete. Y yo, protagonista recién descubierta de mi propia historia, entendí, no se cruza un puente que ya han incendiado. Por eso lo rompí, no por rencor, sino por higiene emocional. Cuando salí, la noche me preguntó sin hablar, ¿y ahora? Ahora, límites. Ahora, silencio. Ahora, no explicarme más donde no me quieren entender. Caminé hacia la casa de Ava, mi amiga, el tipo de familia que no te exige factura por cada abrazo. Ella abrió sin preguntar, maleta, sentí sofá. A veces el hogar es un sí breve. Los mensajes empezaron 2 días después. Primas lejanas con moralina, tías que aprendieron a conjugar el verbo debes en todos los tiempos. Alguna espero que estés bien, que olía rumor. No respondí. A los que aman el espectáculo, negarle público es la ofensa mayor. Entonces, mamá apareció en la puerta de Ava. El azar tiene buen oído para los timbres oportunos. No deberías habernos apartado, dijo. ¿Apartar? La risa me subió a la garganta y la dejé pasar. Le pregunté si había leído la carta. ¿Cuál carta? Perfecto. Ni siquiera sabían que rompí. Confesé. Era una carta de reparto. Se quedó quieta como quien oye llover y no encuentra la ventana. ¿Por qué nos ofrecerías algo tan generoso para luego quitarlo? Porque me dijeron que me fuera. Porque no se negocia con quien te desprecia antes del acuerdo. Fue entonces cuando hice algo que no esperaba hacer. Saqué otra carta. No era mía. Era de tía Margaret. La había recibido días después del testamento. Doblada, con esa tinta que huele a certeza. No se la di. Se la leí. Línea por línea. Esta herencia no es una recompensa. Es un voto de confianza. No le debes a nadie una parte de esto. Úsalo con audacia, con libertad, con alegría. Y si no lo entienden, deja que se pregunten. Miré a mamá pálida, más pequeña sin su coro. Ella sabía quién soy, dije, aunque aquí siempre les haya convenido olvidarlo. Después de leer esa carta en voz alta,
Faltaba la decisión que de verdad cuenta qué construir cuando por fin la casa lleva tu nombre. Me mudé 3 semanas después a un apartamento de una habitación con suelos que crujían como madera sincera. Las ventanas se atascaban en las esquinas, pero el contrato decía mi nombre y ese detalle endereza cualquier bisagra. No compré muebles caros, compré aire que no se cobra en miradas. Un colchón decente, una lámpara que hace las paces con la noche, un tablero de corcho sobre el escritorio. Pinché la carta de Margaret en el centro, no como trofeo, sino como brújula. La leí al pasar, como se rozan los amuletos, sin superstición, con gratitud. No toqué las cuentas de inmediato. El dinero grande puede hacer ruido dentro si lo gastas para callar voces ajenas. Elegí un plan humilde, formación, un par de herramientas decentes, un fondo de tranquilidad para decir no sin que se te caiga el techo. Empecé a escribir no cartas de reparto, sino proyectos con mi firma. Trabajé en horarios que no pedían perdón por existir. Descubrí que en la cocina de un hogar propio el café huele a decisión. Las noticias del otro lado de la ciudad viajaban por terceros. El gran cambio de Liza se había quedado en maquillaje caro. Derek mudó su heroísmo gastronómico a otra mesa. Papá aprendía a preguntar por mí sin que la pregunta le sonara a derrota. Mamá practicaba la filigrana de no mencionar el tema para no reconocer el punto. No los odié, ya no. El odio es otra forma de esclavitud, te ata a la misma hoguera desde el otro lado. Una tarde volví a la pluma que Margaret me regaló. La abrí por primera vez, escribí una sola línea en una libreta nueva. No me debo perder para que nadie me encuentre. La tinta corrió como si siempre hubiera estado esperando esa frase. Guardé la pluma, no por miedo a gastarla, sino por respeto a no convertirla en rutina. Hay objetos que merecen aparecer cuando el corazón dice ahora. Pues a veces pocas me visitaba la duda. Fui cruel al romper el sobre. Fue teatral, innecesario. Me respondía con honestidad, fue claro. La claridad duele donde la costumbre mandaba. Ese dolor, aunque culpable, es limpieza. No quise enseñarles una lección. Quise enseñarme a mí que no negocio mi lugar. Y si eso tenía forma de papel rasgado, que así fuera. Imprimí mi primera factura con una alegría silenciosa. Me permití un pequeño ritual, 2 velas sin fragancia, no más pinos explosivos, un té, una playlist que no pide permiso a ningún pasillo. Abrí la ventana atascada hasta la mitad, lo suficiente para que el viento hiciera un sonido de verdad. Cerré los ojos. Por primera vez en años no tuve que imaginar una salida, ya estaba dentro. Faltaba un último gesto. No una revancha, no un perdón a medias, un cierre. A veces el final no es una puerta que se azota, sino una carta que se enmarca y una voz que aprende a decir sigue. La paz no llega con fuegos artificiales, llega en susurros consistentes. Llega en la rutina humilde que gota a gota te devuelve la dignidad, tender la cama sin prisa, elegir un vaso y que no sea el vaso de nadie más, abrir la ventana hasta la mitad y que el aire te peine sin pedir permiso. Llega cuando descubres que el silencio no es vacío, sino espacio. El primer mes en mi apartamento la palabra hogar me quedaba grande, como un abrigo heredado. El segundo mes empezó a ajustarse. El tercero sentí que me envolvía. Aprendí a escuchar las señales pequeñas que antes ignoraba por sobrevivir en alerta. El crujido noble de la madera al caer la tarde. El punto en el que el agua comienza a cantar antes de hervir. La sombra del ficus girándose 2 centímetros para buscar la luz. La vida, cuando no hay espectadores, tiene un guión propio. No me convertí en una versión épica de mí misma de la noche a la mañana. No abrí una empresa gigantesca ni hice donaciones fotogénicas. Elegí algo menos instagramable y más profundo: constancia. Trabajar en lo mío con horarios que yo defino, decir que no cuando el precio es mi tranquilidad, sostener mis decisiones sin comité familiar. Puse la carta de Margaret en el tablero de corcho como quien ancla un norte y al lado coloqué una frase escrita con la pluma que me regaló: no me debo perder para que nadie me encuentre. Había días torpes, facturas que daban miedo, cuentas que no cuadraban a la primera, una soledad que mordía a destiempo, pero la diferencia era radical. Todo eso ocurría en terreno mío. La ansiedad en casa propia duele menos porque no hay ojos listos para convertirla en juicio. Una tarde de domingo, cuando el sol dejaba líneas doradas sobre la mesa, sonó el timbre. Era papá. Venía sin traje de batalla, sin frases hechas. Traía una bolsa con pan y el gesto humilde de quien se ha ensayado muchas disculpas y no le cabe ninguna. Me pidió 5 minutos, se los di. No discutimos el testamento ni el sobre. Hablamos de café, de cómo le cuesta dormirse si lo toma después de las 5, de la vez que me enseñó a ir en bicicleta y chocamos con un seto. Lo supe entonces. A veces el perdón no llega como un acto notarial,
Llega como una conversación trivial donde el amor se siente a respirar. No borré nada, no firmé nada. Pero cuando se fue, el apartamento tenía medio grado más de calor. No llamé a mamá, no envié reporte, aprendí la delicada artesanía de no empujar procesos. Hay personas que solo pueden llegar solas. Con Elisa ocurrió distinto. Nos cruzamos por azar en una ferretería, una escena que, si me la contabas el año pasado, habría sonado a chiste. Ella compraba pintura para blanquear una pared, yo unos tornillos. Nos miramos con ese reconocimiento tímido de los hermanos que saben demasiado del otro. No hablamos de dinero. Hablamos del color exacto del blanco, si más cálido o más frío. Me pidió consejo. Le dije que probara con un blanco roto porque perdona más. Sonrió como si entendiera. Antes de irse me dijo, no sabía que lo de la carta, no pidió perdón, no me convirtió en su villana ni en su heroína. Se limitó a reconocer un dato que había preferido ignorar. Ese mínimo gesto quitó espinas. No volvimos juntas a la ferretería, no hicimos selfies de reconciliación, pero en el mapa emocional bajó la tensión y eso también cuenta. El dinero de la herencia seguía donde debía, a mi cuidado. No lo convertí en altavoz de mi valía, ni en soborno encubierto para comprar miradas. Invertí en tiempo, la única riqueza que de verdad devuelve intereses si la pones en cosas que importan. Me inscribí en un taller de escritura no para contar la historia del sobre, sino para aprender a contarme. Compré cursos prácticos, herramientas discretas, una silla que entiende de espaldas. Abrí una cuenta para un proyecto que me hace reír solo de pensarlo. Un fondo de beca en nombre de Margaret, destinado a chicas que como yo crecieron aprendiendo a hacerse pequeñas. No anuncié nada. No subí un vídeo llorando. Empecé con una beca, una sola. Mejor poco y verdadero que mucho, para la foto. Llegó diciembre otra vez. El calendario, con su ironía pulcra, me propuso un aniversario de la fractura. No quise quedarme a esperar fantasmas. Llamé a Ava, a dos amigos de esos que se sientan sin preguntar si traen vino, y a la vecina del tercero que me prestó una escalera el día que me mudé. Preparé una cena sencilla, sopa que abrasa, pan que cruje, música que no compite con la conversación. Nadie preguntó por mi familia como si fueran capítulo obligatorio. Hablamos de plantas tercas que sobreviven en balcones imposibles, de trabajos que la gente cree glamorosos y que tienen mucho de limpiar sillas, de películas malísimas que nos encantan por razones que solo compartimos con quienes confiamos, brindamos. Yo miré mi mesa, esta vez sí mi mesa, y sentí algo parecido a una redención serena. No había rencor en el mantel, solo presente. A medianoche, cuando todos se habían ido, apagué las luces y dejé encendida solo la de la cocina. Abrí la ventana lo justo para que el aire hiciera ese sonido de cuerda floja. Tomé la pluma de Margaret y escribí una carta, pero no para ellos. Para mí, querida yo de dentro de un año, si vuelves a dudar, recuerda el crujido de este suelo, el hilo de sopa que quedó en el borde, la risa de Ava cuando casi tiras el pan, el silencio después del brindis, el modo en que tu cuerpo no pidió permiso a ningún pasillo para relajarse. La guardé en un sobre sin pegatina dorada. A estas alturas no me hacen falta las liturgias para creer en lo que sé. Mamá envió un mensaje el día 25 por la mañana. Feliz Navidad, cariño. Respondí, feliz Navidad. No hubo mordiscos, no hubo balance. Entendí por fin que poner límites no es clausurar el corazón, es ordenar la casa para que el corazón tenga por dónde pasar sin golpearse con muebles ajenos. En esa claridad también me di el lujo de algo que antes me parecía pecado, no justificar mi alegría. Salí a caminar con un café, miré escenas ajenas, un padre enseñando a su hija a patinar, dos chicos discutiendo si los gatos entienden de Navidad, y me descubrí sonriendo. Pertenecer nunca fue encajar, fue habitarse. Quise volver al cementerio donde descansa Margaret. Llevé flores pequeñas y una tarjeta sin frases grandilocuentes. Me senté un rato. Le conté lo de la beca, lo del pan, lo de la ferretería. No pedí señales, le di gracias. Y al irme, más que una certeza mística, me llevé una disciplina. Serle fiel a la vida que me confió. Usarla con audacia, sí, pero también con ternura. Con libertad, pero no con prisa, con alegría, sobre todo con alegría, incluso cuando el mundo confunda tu alegría con arrogancia. Dejar que se pregunten, como decía ella, y no correr a responder. A veces todavía me llega un eco de aquella noche, el papel rajándose, el vete y no vuelvas, lo escucho y ya no me reviste de armadura, me pone un abrigo. Me recuerda que yo también puedo decirme, vete y no vuelvas a los lugares donde me empequeñezco,
a las conversaciones que me reducen a notario del afecto, a la inercia que me pide explicarme cada 2 pasos. Me lo digo con cariño, no vuelvas allí. Y cada vez que obedezco, mi casa interior gana metros. Si estás oyendo esto y quizá llevas meses haciendo contabilidad emocional para seguir sentándote en una mesa que te queda estrecha, te dejo una imagen, una puerta que se cierra sin portazo, un pasillo que no exige tacones para merecerlo, una ventana que se abre solo lo necesario, un cuaderno con tu nombre escrito sin temblor. Ese es el principio. No necesitas romper un sobre para empezar. A veces basta con no entregar el próximo. Si te preguntan por qué, prueba con esta respuesta breve. Porque me estoy construyendo y me tomo en serio la obra. Verás cómo se acaban las discusiones cuando las certezas están bien sentadas. Gracias por llegar hasta aquí, por regalarme tu tiempo, la moneda que cuando la compartes vale doble. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué sobre sigues llevando en el bolsillo que ya no te representa y cuál sería tu primer gesto para soltarlo. Comparte este video con quien necesite permiso para elegir su puerta y que descubra que el permiso no se pide, se ejerce. Y suscríbete. Aquí contamos historias que no buscan aplauso, buscan verdad, relatos que no endulzan el golpe. Pero sí te alcanzan una toalla y te enseñan a no ofrecer la otra mejilla cuando lo que toca es marchar con la cabeza alta. Antes de despedirme te dejo lo que me dejó ella, palabra por palabra, como si fuera un brindis íntimo. No le debes a nadie una parte de esto. Úsalo con audacia, con libertad, con alegría. Si alguna vez dudas, vuelve a esta frase. Vuelve a tu madera que cruje. Vuelve a tu nombre en el contrato del alma. Nos vemos en el próximo capítulo. Y si la vida te dice vete y no vuelvas, que te encuentre de camino a casa,